Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estoy contenta de que podemos continuar con el estudio que tenemos de historia de la Iglesia Cristiana. A lo largo de estas semanas hemos aprendido mucho en cuanto a la historia de la Iglesia Cristiana. Y quiero de manera breve hacer un resumen de los 6 puntos, o mencionar, mejor dicho, los 6 puntos o periodos que comprende la historia de la Iglesia cristiana. El número 1 es la iglesia apostólica, la iglesia perseguida sería el número 2, número 3 la iglesia imperial, número 4 la iglesia medieval, número 5 la iglesia reformada y número 6 la iglesia moderna. Estamos en el primer periodo de la historia de la iglesia cristiana, que es la iglesia apostólica, y dijimos que comprende desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. En este primer periodo hemos estado aprendiendo la primera parte o la primera etapa de este periodo y aprendimos la definición de lo que es la iglesia. También estuvimos aprendiendo dónde y cómo inicia la iglesia cristiana. Estuvimos viendo, gracias a toda la luz y toda la información que tenemos en el libro de los Hechos, la ayuda del Espíritu Santo en todo este tiempo y hasta nuestros días. Estuvimos viendo también los miembros que eran parte de la iglesia cristiana en este tiempo, y entre ellos reconocimos a los hebreos, a los judíos griegos o helenistas, a los prosélitos también, incluidos como miembros de la iglesia en estos primeros días. Estuvimos también aprendiendo el gobierno que la iglesia tenía en este tiempo, donde era una comunidad pequeña, pero que sin duda necesitaba de normas, de reglas, de formas de vivir. Estuvimos viendo también que resaltan 3 doctrinas en este primer periodo y no han cambiado, siguen vigentes. La primera es el carácter mesiánico de Jesús, la segunda es su resurrección y la tercera el regreso de Jesús. Vimos también que la única falla o el único defecto que la iglesia tuvo en este tiempo fue la falta de celo misionero. Y esa falta de celo misionero propició que se dieran otros acontecimientos para que la iglesia saliera a predicar fuera de Jerusalén. Y en ese momento que la iglesia es llevada a predicar a otros lugares, conocemos ese momento como la expansión de la iglesia. Y la expansión de la iglesia nos marca la historia, que comprende desde el año 35 con la muerte de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, que sería el año 50 después de Cristo. Y es ahí donde nos encontramos en este periodo, en el periodo de la iglesia apostólica, pero en la parte donde la iglesia se expande. Y es la muerte de Esteban el acontecimiento que hace que la iglesia comience a sufrir esta persecución y muchos de los creyentes, con excepción de los apóstoles, nos dice el libro de Hechos, fueron esparcidos, y a cualquier lugar donde ellos llegaron presentaban el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Hemos aprendido diferentes cosas en estas semanas. En el capítulo 6, por ejemplo, vimos cómo comienza Esteban su ministerio lleno del Espíritu Santo, y vemos una exposición de la palabra en el capítulo 7 en su predicación, donde habló de una manera tan elocuente y tan históricamente bien hecha para el pueblo, que habló desde el principio del pueblo de Israel hasta el momento en que Jesús había llegado a este mundo para dar salvación a los hombres a través de su sacrificio. Desafortunadamente, sabemos que Esteban fue el primer mártir. Los líderes religiosos no estuvieron contentos con su mensaje y le dieron muerte. Pero es su muerte, como ya lo mencioné, la que marca este periodo que hace que la iglesia se expanda, que crezca, que otros más conozcan acerca de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.
Después estuvimos viendo en Hechos capítulo 8 que Saulo persigue a la iglesia y aprendimos ahí pues también varias cosas, ¿verdad? Que para nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Jesucristo, vimos a Saulo como perseguidor de los creyentes, pero al final Saulo, después de ser el perseguidor, se convierte también en uno perseguido, pero por Dios, y alcanzado por su gracia, redimido de sus pecados y llevado a tener una nueva vida. En este capítulo nosotros podemos aprender a través de este personaje de Saulo persiguiendo a la iglesia, que podemos encontrar a mucha gente que piensa que está haciendo algo en favor de Dios, como lo pensaba Saulo. Él pensaba que perseguir a los creyentes, a los seguidores de Jesús, era algo agradable para Dios. Y hoy en día, y a través de la historia, nosotros podemos conocer a mucha gente que ha intentado dañar a los creyentes y que ha intentado menospreciar el mensaje de salvación a través de Jesús, pero gracias a Dios porque hay un punto en la vida donde, en la misericordia de Dios, Él se encuentra con ellos y puede cambiar sus vidas. Y de ser perseguidores, se convierten en perseguidos, pero de su gracia. Y son personas transformadas, como vimos en la vida del apóstol Pablo, llamado antes Saulo, y ser de bendición para otros, para que otros también puedan creer. En Hechos capítulo 8 también estuvimos viendo a Felipe y todo el trabajo que él hizo en Samaria. Y me encanta que nosotros podemos tener a la mano este libro de los Hechos y ver con nuestros propios ojos, leer, entender cómo se desarrollaron cada uno de los acontecimientos que hicieron que este movimiento de salvación por la gracia de Dios creciera de una manera que yo creo que ninguno de los ni los mismos apóstoles, ni los mismos creyentes, y mucho menos los religiosos que estaban en contra del mensaje de salvación a través de Jesús, creyeron que este movimiento podría crecer o extenderse o expandirse. Bueno, y en el capítulo 9 nosotros estuvimos viendo a Pedro, cómo estuvo en Jope y en Cesarea predicando también, y luego en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vimos a Pedro también en esta casa presentando el mensaje de salvación a través de Jesús. Y me parece que fue ahí donde estuvimos viendo así muy detalladamente. Después en Hechos capítulo 9, del 1 al 22, nosotros encontramos la conversión de Saulo. Y yo quiero ahondar un poquito en este punto, y si me haces favor y también revisas ahí en tu Biblia, encontramos Hechos capítulo 9 y vamos a darle lectura a este pasaje y después vamos a estar viendo algunos puntos que quisiera dejarte. En el capítulo 9 de Hechos, el verso 1 dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, creyentes en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me encanta cómo Dios trabaja con nosotros. Y lo vemos aquí en acción, presentándosele a Saulo en el camino. Dice que la luz del cielo le dejó ciego, y los que acompañaban a Saulo pudieron escuchar la voz, pero no vieron a nadie. Y Saulo, de ir enojadísimo y, como leemos, dice, respirando aún amenazas y muerte, tuvo este encuentro con Jesucristo. Y este encuentro hizo que cambiara su vida completamente, y comenzó allí, en ese momento donde él tuvo que cambiar de una actitud arrogante y con el deseo de dañar y de llevar a la cárcel a hombres y mujeres de este camino, como nos menciona el escritor de Hechos. Tuvo que cambiar toda su actitud y sentirse ahora como desprotegido, ¿verdad? Desvalido ante esta situación que le pasa de perder la vista. En este verso 12 que te leí, dice que Saulo en una visión había visto, Dios le había presentado en una visión, que un varón llamado Ananías iba a entrar y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Entonces Ananías le dijo: Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que Ananías estuvo renuente, y yo creo que si estuvieras tú o yo en su lugar, hubiéramos tenido como la misma excusa, y si no excusa, la misma razón para decirle a Dios: ¿sabes qué? Está muy bien lo que tú estás haciendo con Saulo, lo que quieres hacer con él, pero yo la verdad tengo miedo. Yo he escuchado de muchos cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí mismo en esta ciudad de Damasco tiene autoridad para hacer lo que sea con los creyentes. Creo que todos nos hubiéramos sentido atemorizados como Ananías. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ver que Ananías, más adelante en la lectura, nos muestra que fue obediente a Dios, porque Dios le da la razón y el propósito. Le dice en el verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este, escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde se encontraba Saulo, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, las cosas que te quiero mencionar de este pasaje, hay muchas, ¿verdad? Pero quiero que veamos solo unas cuantas. Lo que vemos es que Dios rompe nuestras barreras mentales, ¿verdad? Como en este caso Ananías tenía un miedo real hacia Saulo. Y tú y yo muchas veces podemos ser confrontados también por Dios cuando nos envía a hablarle a alguien, ¿verdad? O en este caso Ananías iba con una certeza y le dice al Señor: me ha enviado para que recobres la vista, pero además recibas el Espíritu Santo. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando tenemos esta encomienda de parte de Dios hacia alguna persona, pues podemos sentirnos atemorizados, porque conocemos, si no toda la vida de la persona, conocemos algunas cosas, como Ananías conocía de Saulo. Él dijo: yo he escuchado todos los males que él ha hecho a tus santos. Y a veces nosotros podemos tener la encomienda con personas que a nuestro parecer son peligrosas, o que nos pudieran hacer algún mal, o simplemente que nos van a rechazar y podemos recibir malos tratos. Pero yo quiero animarte y quiero animarme también en esta hora para decirte que si Dios te ha enviado para que le des una palabra
a determinada persona, para que ores por alguna persona, para que esa persona pueda acercarse, tener esta relación con Dios, que no tengas temor y puedas vencer tus barreras. Sé que quizás como Ananías le puedas decir a Dios todas las cosas que te atemorizan, pero también como Ananías debemos de ser obedientes, ¿verdad? Dios te va a dar la misma orden que le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para presentar mi nombre delante, dice, de reyes y de gentiles y de los hijos de Israel. 3 públicos diferentes, ¿verdad? 3 esferas diferentes en las que Pablo definitivamente presentó el mensaje de salvación a través de Jesús. Y te animo y me animo con esta palabra, porque nosotros muchas veces podemos menospreciar a las personas o sentirnos atemorizadas por ellas, por su conducta, por su carácter, por su manera de ser, por sus ideologías, por sus creencias, pero debemos de armarnos de valor y saber que Dios tiene un plan precioso para cada persona, aun cuando en nuestras mentes pues sea difícil de entenderlos. Dios también se aseguró de decirle a Ananías lo que Pablo o Saulo hasta ese momento todavía tendría que padecer. Él dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchas veces nosotros no pensamos que es justo que Dios use a una mala persona, pero la verdad es que todos somos malos, unos más, otros menos, unos en algunas cosas, otros en otras, pero todos somos malos. El único bueno es Dios. Y cuando nosotros consideramos que una persona es mala, queremos que obtenga su merecido, ¿verdad? Que así como él es o como ella es, bueno, pues que también así le vaya. Y Dios está diciéndole a Ananías: bueno, si eso te preocupa, mira, él también va a padecer por mi nombre, así como él ha hecho padecer a otros por mi nombre. Y esto también a nosotros pues no es como que estemos buscando venganza o ser los justicieros, pero lo que sí debemos de recordar es que Dios es el que debe de hacer la justicia en lugar de nosotros, porque su justicia es justicia en verdad y no como la nuestra, ¿verdad? Que puede ser tan falible. Y me gusta mucho que Ananías, además de entrar a la casa donde está Saulo y de decirle que va a orar por él para que reciba la vista y también para que reciba el Espíritu Santo, Ananías nos enseña que ha tenido esta aceptación por Pablo o Saulo en este momento, porque le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado. Y yo creo que es importante para nosotros ver que Ananías pudo conectarse con él, entender que Saulo había sido escogido por Dios y que estaba en el mismo nivel que Ananías ahora como hijo de Dios. Y él le dice: hermano Saulo. Y creo que para nosotros es un reto. Hay muchos creyentes nuevos, hermanos en la fe, que a lo mejor tú y yo los podemos descalificar. Algunos, como menciono, pueden ser hermanos nuevos que recién conocen de Dios, que recién comienzan, y a lo mejor los queremos descalificar, ¿no? Porque no cumplen ciertas cosas o ciertos requisitos que nosotros podemos poner para ellos. O quizás pueden tener mucho tiempo de conocer de Dios, pero también no cumplen con los requisitos, ¿verdad? Los vemos que se han quedado cortos y podemos no aceptarlos. Pero Ananías nos está enseñando que debemos de tener aceptación por aquellos a los que Dios ha llamado y que ellos han respondido a su llamado. Aún nosotros tenemos el deber de aceptar, llamar, discipular a aquellos que puedan estar en contra de nosotros. Así que es importante que nosotros como Ananías aceptemos a los nuevos creyentes y a los no tan nuevos, pero que son creyentes, y que dejemos que sea Dios el que obre en sus vidas y también en las nuestras. Dice en el verso 18 que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y quiero ver aquí en estos últimos versos que quiero leer, desde este verso 18 dice que levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y allí, pues, como menciono, quiero detenerme un poquito. El comportamiento de un creyente. Pablo nos enseña aquí, en este pasaje, dice que se levantó de ahí del lugar donde él estaba, porque pues no podía ver, como ya lo leímos, y estaba, no sé si cómodamente o no, pero él estaba sentado en un lugar. Pero lo que sí vemos es que dice que al recibir la vista él se levanta y es bautizado inmediatamente. Pablo es un personaje especial porque Pablo no desconocía las escrituras. Hasta este momento es conocido como Saulo, y Saulo había crecido aprendiendo, nos dice la escritura, a los pies de Gamaliel, un maestro muy importante y reconocido en este tiempo. Y Pablo comprendió perfectamente el mensaje de salvación a través de Jesucristo y aprendió también que debía de ser bautizado. Ese era el mensaje que se presentaba, es lo que nos dejó en la gran comisión, ¿verdad? Que había que predicarles, enseñarles todas las cosas que Jesús había enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo quiso bautizarse inmediatamente. Un creyente siempre quedará, después de tener el encuentro con Jesús, después de que Jesús ha sido revelado a su vida y que han creído, depositado su fe y su confianza en su sacrificio en la cruz como perdón de nuestros pecados y también de reconciliación con Dios, siempre quedarán, además de tener una actitud sumisa y de servicio, como lo dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Tendrán una actitud de deseos de obediencia. Querrán obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que hacemos los creyentes, pues, es bautizarnos, ¿verdad? Declarar nuestra fe de manera pública, sin temor, ¿verdad? Y sin vergüenza. Vemos que Pablo esperó esos 3 días ahí sin ver, sin comer, sin beber nada, pero en el momento que él recobra la vista, él se levanta y decide bautizarse. Y me gusta, dice que habiendo tomado alimento, cobró fuerzas y estuvo con los hermanos en Damasco por algunos días, pero inmediatamente comenzó a predicar. Y creo que para nosotros es muy bueno ver este ejemplo del apóstol Pablo, porque nos motiva a las cosas que debemos de hacer, no solo como creyentes nuevos, sino a lo largo de nuestra vida. Como creyentes nosotros necesitamos alimentarnos de Dios, recobrar fuerzas todas las veces que necesitemos recobrarlas y continuar adelante, ¿verdad? Tener comunión unos con otros, como nos dice ahí que estuvo con los discípulos que estaban en Damasco por algunos días. Esto también es muy bueno, esto también nos alimenta, poder compartir con otros que tienen la misma fe que nosotros en Jesús y continuar con la enmienda de predicar. Y nos dice que Pablo estaba predicando a Cristo como el Hijo de Dios. Y el verso 21 dice: todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, todo lo que nos comenta aquí el escritor de Hechos lo podemos imaginar perfectamente y podemos, yo en lo personal me puedo imaginar las caras de asombro de las personas que justamente están descritas aquí, diciendo: bueno, ¿qué no es este el que estaba dañando y llevando a la cárcel a todos los creyentes y ahora él mismo está predicando ese nombre el cual él perseguía? Debió de haber sido asombroso en ese momento para todas las personas. Increíble ver la transformación de Saulo y de cómo él estaba esforzándose por presentar a Jesús como el Cristo, es decir, como el Salvador. Y yo quiero animarte. Ya sé que a lo largo de estas semanas te he estado insistiendo en seguir leyendo este libro de los Hechos, pero quiero volver a animarte
a que te metas de manera profunda en la lectura de este libro y que puedas ver con unos nuevos ojos, que tú puedas disponer tu corazón y decir, Señor, quizás muchas veces he leído estos pasajes, quizás me sé las historias de memoria, pero que tú puedas en este tiempo hacerlo con calma y, como te digo, con unos nuevos ojos, y que tú puedas ver no solo lo que aconteció en ese momento, pero qué está hablándote para ti hoy en día, 2000 años después, 2020 años después, que tú también puedas tener esta conexión que tuvo Saulo con Jesucristo. Yo sé que muchos de los que están viendo este video tienen una relación ya personal con Jesús, pero que tú puedas renovarla. Es un buen tiempo para que renueves la manera como tú lees la palabra, la manera como tú estás creyendo en Dios, y que puedas decirle, yo quiero tener un comportamiento digno de un hijo de Dios. Y en las cosas que a lo mejor ya te das cuenta que puedes estar fallando, bueno, también es un buen tiempo para rectificar y decir, voy a cambiar y voy a hacer las cosas de una mejor manera. Con esta lectura que hicimos de Hechos capítulo 9, que nos extendimos hasta el verso 22, pues nosotros estamos viendo la conversión de Saulo, que está en nuestro programa de estudio, y vamos a quedar pendientes para nuestra próxima clase con Hechos capítulo 11, donde vemos la iglesia desarrollándose en Antioquía. En tu material tienes los mapas que he venido también insistiendo en que los revises, del primer viaje misionero, que lo encontramos en Hechos capítulo 13 y 14, y también vemos allí en los mapas la expansión del cristianismo durante el primer siglo. Sigo pidiéndote que los revises para que te familiarices con ellos y sea más fácil la comprensión de la lectura que tenemos que hacer. Estamos en este periodo de la expansión de la iglesia, y en los siguientes capítulos que vamos a leer, vamos a ver los viajes misioneros de Pablo, cómo estuvo trabajando, quiénes lo acompañaron, qué acontecimientos ocurrieron, y todo quedó escrito para nosotros, para que nosotros podamos aprender de cómo se estaba forjando y formando bien la iglesia cristiana en este primer tiempo. Te animo mucho a que continúes las lecturas, que revises tu material. Quienes sí lo tienen, por favor que lo revisen. No duden en cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, pues me la mandan, y para la siguiente clase vamos a estar tratando, ¿verdad?, con lo que me hayas mandado también y lo que tenemos en nuestro programa. Que Dios te bendiga mucho y sigue estudiando, por favor. No te despegues de la lectura, y que Dios nos ayude a cada uno, ¿verdad?, a aprovechar bien el tiempo en estos días. Cuídense mucho, Dios les bendiga.